tus manos. Y es un tema muy importante porque, te aseguro, es más importante lo que somos en Cristo que lo que hacemos. ¿Vale? Es más importante lo que somos de todo lo que hacemos. ¿Por qué? Quizá a lo mejor tú estás en el ministerio, tú ya tienes un servicio en Cristo, en el Señor, pero eso no es lo que eres. Porque hay veces que lo haces mejor y hay veces que lo haces peor. Y si tenemos que depender del resultado de lo que hago, a veces te puedes quedar muy desanimado, muy deprimido. Lo digo también porque a veces dependemos mucho de lo que hacemos o de lo que no hacemos. Si estás en Cristo, sabes de qué te hablo. Dios te ha puesto en tu corazón ganas de hacer, de hablar, de ayudar, de ir. Y a veces no puedes. Y te puedes quedar muy, vamos a decir, desalentado. No consigo hacer como hace aquel. No puedo hacer tanto como hacen aquellos. Pero eso no significa lo que tú eres. No sé si me explico. Digo esto porque con los años, a veces, en Cristo, uno puede entrar en momentos de debilidad o de flojera espiritual porque no tenemos claro quiénes somos. Vivimos en un mundo, además, que la corriente de este mundo a qué anima. Sé lo que quieras, dicen ahora, ¿no? Un poco. Elige tú lo que quieres. Y es porque Satanás no quiere que sepamos lo que tú y yo somos en Cristo o lo que Dios dice que tú eres. Porque cuando tú y yo lo entendemos, lo agarramos, lo hacemos nuestro, nuestra vida funciona de otra manera. Por eso digo, la corriente de este mundo es, hazlo, siéntete como tú quieras. Si hoy quieres ser esto, inténtalo, que nadie te diga que no. Pero bueno, por eso digo que los que estamos hoy en Jesús, sí que sabemos lo que Dios dice de nosotros. También puede darse el caso que has vivido una vida que te han dicho que tú quizá eras la oveja negra de tu familia. No sé si te lo han dicho. ¿Te lo han dicho? Lo siento. Lo siento, porque eso te puede marcar la vida, ¿no? Llega gente a tu casa, ¿no? Llegaba una visita a tu casa y tu madre o tu padre decían, bueno, tú no salgas mucho, no va a ser que te vean. Es la identidad. Oye, tú te puedes quedar con eso marcado ahí en tu vida y para enfrentar este mundo o la vida, incluso como cristiano, quizá todavía tienes algún complejo en tu vida de lo que te han dicho que eras. Oye, eso te marca la vida, pero qué bien que cuando hemos recibido a Jesús como Señor, Dios nos empieza a decir, tú eres mi hijo, tú eres apto, tú eres una creación mía. Luego, claro que vamos a hacer obras. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 10, que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. No que tú y yo las hacemos. Entonces, Dios quiere que yo sepa quién soy, porque las buenas obras ya las voy a hacer. Si Él lo sabe, las ha preparado de antemano. Entonces, bueno, en base a esto, hoy quería ver uno de los temas, porque yo me he dado cuenta que hay 3 áreas en nuestra vida que promocionan o que degeneran nuestra identidad. No, os lo digo también esto porque yo ahora vivo en un país extranjero, vivo en África, y allí me siento a veces, la verdad que tengo un lío, porque quiero ser tanzano, pero soy también español. Pero como recuerda al apóstol Pablo que dice, a los romanos como romanos, pues yo a los tanzanos como tanzanos, pero no siempre lo consigo. Y estoy ahí en una batalla, pero me he dado cuenta que como soy español, sabéis que, bueno, allí en Tanzania está la embajada española. Y me he enterado que si tú entras dentro, es como si estuvieras en España. Te da una seguridad. No sé, siempre pensamos, bueno, si hay un revuelo aquí en el país, si hubiera disturbios, pues nos vamos corriendo a la embajada y dicen que cuando pasas la puerta esa, ya estás en España y que ahí ya no te pueden tocar. No sé si será verdad, pero eso por lo menos me ha dado cierta seguridad. ¿Pero sabes por qué? Porque tengo un pasaporte que si llego, no, que yo soy español, dicen, pasa. Aquí ya estás en otro sitio. Así es el cristianismo. Así eres tú en Cristo. Tú ya tienes otra identidad. Dios ya te ve de otra manera. Y ya no solo que te ve, sino que lo dice. Y no le da miedo decirlo, que es lo mejor de todo. Entonces, 3 áreas donde podemos perder o aumentar nuestra identidad. La primera es la teología débil. Yo le llamo así. ¿Qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver que sabes mucho, pero no lo aplicas. Saber de la Biblia, saber del cristianismo, pero no lo aplicas. Llega el lunes
¿El peor día de la semana cuál es? ¿El lunes? Suele ser en todos los países. Bueno, llega el lunes y no tienes con qué vivir, aunque sabes, no lo aplicas. Entonces llega un momento que no sabes ni quién eres y dependes de cómo está el día o cómo están las circunstancias. Eso se llama teología débil. Un ejemplo de ellos es Jonás. No sé si os acordáis de Jonás. Habéis leído su historia. Dice la Biblia que él era profeta, tenía ministerio, tenía un ministerio, pero eso no era su identidad y no le valió, porque cuando Dios le dice, ¿ves? ¿Qué hace? Escapa. No pudo conectar lo que sabía con lo que Dios le pedía. No pudo. Incluso se enfadó que Dios hiciera el bien. Bueno, teología débil. Otro de los asuntos que nos afecta mucho en nuestra vida cristiana para afirmar quiénes somos es que a veces el uso de lo sagrado, de lo santo, lo podemos al final tomar como algo común. ¿Por qué digo esto? ¿Cuántas reuniones habrás venido tú en tu vida ya? ¿A cuántos servicios has venido? ¿Cuántas reuniones de oración, de alabanza, del domingo, del miércoles, del lunes? Algunos de nosotros miles, ¿no? Miles. ¿Y qué ocurre? Que con el uso, con la costumbre, se puede convertir en algo común para ti y para mí. ¿Y eso qué hace? Que dependamos de que haya una reunión especial no sé cuándo. Podemos pensar, pues a ver si este año... Y eso hace que yo, lo que soy, mi identidad en Cristo no la disfrute. Porque siempre estoy pensando a ver si viene algo que se salga de lo normal. Porque esta reunión es una reunión más. ¿Me entendéis o me explico? Importantísimo. Ocurre lo mismo en la familia. ¿Tienes hijos? Los hijos, con el uso de los hijos, vamos a decir, si se puede decir, los hijos pueden llegar a ser muy pesados, ¿no? Yo lo sé porque yo he sido muy pesado con esta señora, que es mi madre, por desgracia. Y a veces por el uso, el contacto, lo que es una bendición, dice la Biblia que los hijos son una bendición. Amén. Sí, me alegro, sobre todo los que tenéis jóvenes en casa. Si ves que es una bendición, gloria a Dios. Pues dice la Biblia que son como flechas en nuestra aljaba. Pero a base de estar con ellos, lo podemos ver como muy normal y muy pesado. ¿Qué decirte de tu esposa o de tu marido? El matrimonio es algo sagrado. Lo ha instituido Dios, no lo ha instituido ningún gobierno ni ningún ser humano. Pero a veces, con el uso, con el contacto diario, cotidiano, se convierte en algo común. Y cuando tú y yo vemos las cosas común, las dejamos a un lado porque queremos algo mejor. Así pasa que muchas familias... Entonces, esa es la segunda área. Pero hoy quiero ver con vosotros, en este tiempo que nos queda, acerca de otra área que es la eternidad, que es una palabra que te puede sonar un poco lejana, pero te aseguro que si tú y yo no tenemos claro la eternidad, un domingo como hoy, un tiempo como hoy en verano, la vida se nos hace muy seca y muy dura. Entonces, hoy vamos a intentar ver cómo la eternidad a mí me ayuda a saber quién soy. Porque si no, te digo, lo temporal, lo que viene en el día a día, cómo nos puede llegar a engañar. Entonces, me gustaría que fuéramos a Juan capítulo 4, porque es un encuentro de Jesús con una mujer que también tenía un poco de lío con su identidad. Entonces, vamos a Juan capítulo 4. Ya sabéis que es el pasaje de Jesús y la mujer samaritana. Entonces, la eternidad tiene que ver mucho, que nos ayuda a medir diferente. Acuérdate hoy, ¿eh? La eternidad te va a ayudar a ti y a mí a medir diferente y sobre todo a medir quién soy. Vamos a leer unos versículos, por ejemplo, desde el versículo 11. Ya Jesús se ha encontrado con la mujer, le ha pedido agua. La mujer se extrañó porque le dijo, tú eres judío, yo soy samaritana y no tenemos nada que ver entre nosotros. Y dice el versículo 11. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Versículo 13, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna.
La mujer le dijo, Señor, dame ese agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y le dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. 5 maridos has tenido. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Versículo 26, Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Bueno, pues hasta este versículo es una historia un poco más larga, pero bueno, el tema es que Jesús se encuentra con una mujer que tiene una identidad que precisamente su identidad rechaza un poco a Jesús. O sea, mira por dónde. Cuando no entendemos muy bien nuestra identidad, pueden ocurrir cosas de estas que no entiendes ni recibes. Claro, ella estaba firme en eso. Me la han enseñado, me han dicho que nosotros somos de otro tipo. Muy bien. Llega Jesús y ella empieza, ¿sabes?, a calcular. Lo que hace es calcular, medir. ¿De dónde vas a sacarla? Tú no tienes. El pozo es muy hondo, mide mucho. Luego le hace otro tipo de preguntas. ¿Eres tú mayor que nuestro padre? Que dio de beber a mucha gente. Tiene unas medidas, unas cantidades. Qué bonito que Jesús, cómo nos ayuda, hoy iremos yendo hacia ello, cómo nos ayuda, y Él usa otras medidas. Las medidas de Jesús son diferentes. Jesús no anda como a medias, como diciendo, a ver qué tal, si te va bien, prueba, a ver, no. Él lo que dice, si yo doy, o sea, si yo pongo mi agua en ti, no tendrás sed, ¿cuándo? Jamás, dice. O sea, jamás. Lo que yo hago no es para probar. Esto acaba. Y sobre todo lo que le dice, es que si yo llego a ti, tú estás en mí, dice, lo que se va a producir en tu vida es una fuente de agua, vida, pero que brota para vida eterna, dice. O sea, lo que Dios nos está diciendo aquí por medio de Juan, es que Dios no tiene temor de tu vida y de mi vida si estamos en Cristo. Yo no sé si recuerdas, en Génesis, en los primeros capítulos de Génesis, se ve cómo el hombre y la mujer desobedecen a Dios, ¿os acordáis? Entonces, llega un momento que Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dicen, ahora estos son como nosotros, ¿os acordáis? ¿Por qué? Porque saben el bien y el mal, como habían comido el fruto. Dice, para que no tomen de la fruta del árbol de la vida, el árbol de la vida, y vivan eternamente, dice, córtales el paso, no les dejes pasar, porque esta gente, esta creación nuestra, en pecado, tienen muchos problemas, y si viven con la vida mezclada con el pecado va a ser terrible. Por eso pusieron, ¿os acordáis que ponen un ángel con una espada de fuego? Eso viene en Génesis capítulo 3, en el versículo 22. ¿Qué ocurre? En Cristo, cuando Cristo llega, muere, resucita, y tú y yo podemos aceptarle, ¿sabes qué ocurre? Dios quita la espada. A Él no le da miedo que tú vivas eternamente, aun siendo como somos. No sé si me explico. Dios sabe lo que tú vas a hacer mañana. Él sabe lo que yo voy a hacer mañana, imagínate. Y aún así, dice vida eterna. Con nosotros siempre. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Porque Cristo ya ha sido el que ha hecho la obra. Entonces, como Dios no me ve a mí como soy, sino como Cristo es, me dice vida eterna, Luis. No tengo miedo de tu vida. Eso es algo tremendo, ¿eh? A veces tú y yo dependemos de cómo estoy, de las circunstancias, si estoy
Bueno, dependemos hasta del clima, ¿no? Dependemos hasta del tiempo. Si hoy amanece tal, ya se me han quitado las ganas, pero Dios dice, contigo eternamente, no tengo problema. Eso es una bendición. Pues aquí Jesús se lo está diciendo a esta mujer ya. Le dice, si tú tomas de ese agua, jamás y vida eterna. O sea, son medidas que tú y yo necesitamos para el día a día. Porque como el día, lo cotidiano, lo familiar, se hace tan tenso a veces, ¿cómo sale uno de esas medidas? Yo no calculo, no puedo calcular. Vives en familia, tienes una familia, las cuentas no nos salen. Estás trabajando, es muy difícil, no ves futuro. Además, este mundo, si no estás muy preparado, ¿qué dice? Tú poco, tú vas a llegar poco, no vas a llegar muy lejos. Necesitamos otras medidas. Esta es la medida de la vida eterna, de lo que Dios dice que está en Cristo. Pero, ¿cómo vamos a vivir esa eternidad un poco más en el día a día, que es al final lo que necesitamos? Pues resulta que esta mujer, cuando dice, dame, ¿sabes de qué le habla Jesús a esta mujer? Le habla de su marido, ¿os acordáis? ¿Qué le dice? Ve y llama a tu marido. Y la mujer, claro, cuando llega ese tema a su vida, pues ¿qué le dice? No tengo marido. Y dice Jesús, pues sí, ya lo sé. ¿Has tenido cuántos? Le dijo. 5. ¿Y el que tienes ahora? Pero, perdón. Ese no es. O sea, que tenía... Bueno, los números de esta mujer también eran altos en cuestión de matrimonio, vamos a decir. Pero el tema es que cuando esta mujer le llegan las cuentas de Jesús o ella tiene que rendir cuentas delante de Jesús, ¿sabes de qué habla? De adoración, dice. Empieza a hablar de adoración, qué curioso. Una mujer que estaba en pecado completamente. ¿Sabes de qué habla? De adoración, ¿no? Eso lo dice el versículo. Respondiendo a la mujer le dijo, no tengo marido, pero llegamos al versículo 19, le dice, Señor, me parece que eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Entonces, cuando tiene que dar cuentas de su vida, se va a la adoración. ¡Qué lío! O sea, esta mujer quiere mezclar el pecado con las cosas de Dios. Como diciendo, yo también adoro. Sí, vale, he tenido muchos maridos. Como diciendo, es que la vida es así. Pero Jesús le está hablando de la eternidad, desde ahora hasta el final. Y ella intenta un poco como, pues es lo que tengo. ¿Sabes qué ocurre? Que Jesús le dice, no te preocupes. Dice, porque tú adoras lo que no sabes. Y nosotros adoramos lo que sabemos. Pero al final la clara Jesús dice, pero desde ahora la adoración cambia. O sea, desde que yo estoy aquí, la adoración ya es otra cosa diferente. Y lo estuve mirando y a veces esta confusión que podemos tener en nuestra vida por lo que somos o no somos, oye, te puede confundir de una manera que podemos llevar una vida que parece cristiana, pero no es cristiana. Yo adoro, dice ella, no, nosotros adoramos en este monte, vosotros. Y Jesús se lo aclara y dice, tú no sabes ni lo que adoras. Dice, pero los que saben que adoran en este momento tampoco lo tienen todo tan bien, porque dice, los judíos. Bueno, a donde quiero llegar. Jesús dice, llega un momento donde la adoración se va a hacer de otra manera, pero se va a hacer de otra manera para que podamos conectarnos con la eternidad. Por eso dice Jesús, dice, a partir de ahora se va a adorar en espíritu y en verdad. No va a depender tanto de los sitios, de qué somos o de qué no somos, si soy samaritano o judío. Lo que va a depender ahora, ¿sabes qué dice? Dice que el Padre los está buscando. O sea, que el Padre los busca. Que es que Dios el que tiene interés en que tú y yo adoremos, no nosotros. Él sabe que si no lo hacemos, que si no vivimos como adoradores, no conectamos con lo eterno. Y sí, sabemos mucho, lo tenemos todo claro, pero tú y yo estamos aquí, hoy aquí. Y no nos mueve de aquí nadie. Pero la clave, ¿sabes cuál es? Estar aquí, pero vivir allí. ¿Me entendéis? Esa es la clave. En este caso Jesús lo que le dice, es necesario que la adoren en espíritu y en verdad. O sea, necesitan encontrar la manera de poder conectar con lo eterno, lo diario, y eso se llama adoración. Entonces, para resumir hoy,
tú y yo, ¿sabes lo que somos? Que todos los cristianos son adoradores. En Cristo tú y yo somos un adorador. Y ahí no hay niveles, de que unos lo hacen mejor, otros lo hacen peor. No depende de eso. La clave, ¿sabes cuál es? Que lo vivamos, que yo adore. Porque el Señor lo está buscando, sabe que necesito estar allí más a menudo. Él sabe que necesito más a menudo tener las cuentas, las medidas más grandes. Por eso te decía que en estos días que he estado por España, he visto medidas más grandes. Conozco a todo el mundo, sé más o menos cómo están las situaciones, conozco casas, familias, pero he visto una medida más grande. He visto cómo, me ha sorprendido, es como que se me han caído de mis ojos unas escamas, pero ha sido porque he visto algo del Espíritu, es que he visto algo que me ha conectado con lo eterno. Y ya os digo, esta mujer habla de adoración. ¿Sabéis también por qué era? Los samaritanos era un pueblo que parecía que eran de Israel, pero no eran. No sé si recordáis, si lees el Antiguo Testamento, los samaritanos existen por culpa del pecado. Digo, samaritanos como los conocemos ahora. Gente que no era de Israel, pero que vino de fuera. Cuenta la Biblia que Dios, cuando se cansó de su pueblo, lo quitó de su rostro y lo mandó, ¿os acordáis?, a Babilonia, a Siria. Y Samaria, una zona de Israel, se quedó desierta. El rey de Asiria trajo cierta gente y dijo, ahora vais a vivir aquí. Y esta gente empezó a vivir con las costumbres de Israel. Incluso les pusieron hasta un sacerdote. Era como, no sé, parecía como una sinagoga móvil, un sacerdote para que los ayudase. Pero tenían una confusión, buscaban a Dios, pero buscaban a sus ídolos. Entonces se convirtieron, empezaron a tener un título que era samaritano, por la confusión que tenían. Por eso los judíos no querían tener relación con ellos. Pero el problema, ¿sabéis cuál era? El pecado. Había samaritanos por culpa del pecado de Israel, que eran los que decían, esta gente no sabe. No sé si me explico también. A veces tu identidad o mi identidad tiene problemas por culpa del pecado. Y a veces puedo decir, esto es mejor ni acercarse a ellos por cómo son. Pero resulta que es que todos estamos en el mismo plan. Es por culpa del pecado. La Biblia habla de los padres, de las esposas, de los maridos, de los hijos. Y Dios dice, tú eres padre y por esa identidad tienes que hacer ciertas cosas. Cuando uno pierde el norte como padre, no sabe ni que tiene hijos, aunque los hijos están, ¿verdad? O cuando un hijo pierde el norte, no sabe ni que es hijo de sus padres y ni los valora. Pues en este caso los samaritanos, vamos a decir que era este tipo de personas. Pero ocurrió, tú imagínate, que estos samaritanos habían sido también los enemigos de Israel. Y vamos a ir ahí vamos a ir un momento a Esdras, así un poquito de prisa, en el libro de Esdras, porque es a donde quiero acabar hoy en el sentido de las medidas. Esdras, capítulo... Vamos a ir al capítulo 3. Vuelve el pueblo de Israel, ha vuelto el pueblo de Israel a Jerusalén después de un exilio de 70 años. Y vamos a leer en el capítulo 3 de Esdras, vamos a leer el versículo 3. Dice, y colocaron el altar sobre su base, porque tenían miedo de los pueblos de las tierras, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, holocaustos por la mañana y por la tarde. Si saltamos al versículo 6, mira lo que dice. Desde el primer día del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, pero los cimientos del templo del Señor no se habían echado todavía. Bueno, estamos hoy hablando de que un área de nuestra identidad clara es la adoración. Somos adoradores. Estemos como estemos. Si estamos en Cristo, podemos adorar. Pero aquí ocurre que Esdras, cuando el pueblo de Israel vuelve, los samaritanos, que ya estaban allí antes que ellos,
porque habían venido como colonos, intentan interrumpir la obra de construir el templo y las murallas de Jerusalén. Pero los judíos que vuelven, ante esta situación de temor de los samaritanos, haciendo como una presión para que no pudieran ser el pueblo de Dios otra vez, con su templo, su ciudad. ¿Sabes qué ocurre lo que hacen los judíos? Hemos leído el versículo 3. Colocaron el altar sobre su base porque tenían miedo de los pueblos de la tierra. Tú fíjate, no habían hecho todavía el templo, pero ¿sabes qué hicieron lo primero? Pusieron el altar. Dice que estaría allí la base del antiguo templo, que había sido derribado. Pero esta gente, aunque el templo no estaba construido, ¿sabes qué empezaron a hacer? Adorar. Empezaron a adorar. ¿Pero por qué? Porque tenían miedo. ¿Miedo de quién? De los pueblos de las tierras. Precisamente era de los samaritanos. Pero te hago yo una pregunta hoy. Es una pregunta así muy fuerte en el sentido de, ¿tú a qué tienes miedo? ¿A qué tenemos miedo? Pues podríamos decir hoy infinidad de cosas. Al futuro, a una enfermedad, al gobierno. Tenemos miedo a las crisis mundiales que otra vez vuelvan. Podemos tener miedo de todo tipo. El pueblo de Israel también tenía miedo. Mira, estaban construyendo, reconstruyendo. No, era complicado, tenían que volver a empezar. Y encima había mucha presión de fuera, de los samaritanos que también pensaban que eran de Dios. Bueno, un lío, en definitiva. Pero ante el temor colocan el altar, donde se ofrecían holocaustos. Y empiezan a hacer holocaustos sin que el templo esté hecho. ¿Por qué? Porque saben que en el altar es donde se derrama, mueren los animales, se queman. Se hacían allí holocaustos de adoración, de búsqueda de perdón. Necesitaban entregar algo que no tenían, pero sabían que cuando adoraban venía la seguridad. Tú y yo, cuanto más adoramos, más seguros estamos. Cuanto más seguros estamos, más adoramos, ¿verdad? Hoy he escuchado aquí adoración. Hoy ha habido gente aquí adorando porque estaban seguros de quién es Dios y quiénes son ellos. Amén. Se ha notado. Entonces, ¿tenemos miedo? Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Vamos a cambiar el mundo? Yo estoy en un país que me gustaría cambiarlo. No puedo, es imposible. Pero también me gustaría a veces cambiarme a mí mismo. Hay cosas que no podemos cambiar nosotros. Pero ¿sabes lo que podemos hacer? Enfrentarlo. Enfrentarlo como seres de Dios, que estamos aquí, pero que estamos allí. Y eso nos da una conexión, eso nos da un contacto, eso nos hace sentirnos seguros, a pesar de los samaritanos, a pesar de esa corriente que no quiere que tú y yo reconstruyamos, que volvamos, que insistamos. Y digo, es un detalle muy interesante esto de Esdras, porque dice, pusieron el altar, pero es que no estaban echados ni los cimientos del templo. A ellos les dio igual. Lo primero es lo primero, ¿verdad? Tú y yo todavía no estamos en el cielo, pero por eso vamos a dejar de adorar. No, todavía no hemos llegado, pero sabemos que si estamos con Él aquí hoy, pues es como estar en la eternidad, ¿o no? Los domingos también, ¿no? Yo te animo hoy. Si hace mucho que no vas al cielo, hoy puede ser tu día. ¿No has estado en el cielo esta semana? ¿O la semana pasada? No sé. No esperes a vacaciones para ir al cielo. Lo que sí digo, adoradores en grupo, pero adoradores donde trabajas. Pues puedes ser un adorador en tu puesto de trabajo, puedes ser una adoradora en tu casa, como ama de casa, con tus hijos. El cuidado de tus hijos puede ser un motivo de adoración para Dios. Claro, los entregas a Él, sabes de la eternidad y por eso luchas por ellos hasta el último día. Como sabemos de la eternidad, esta reunión de hoy es la última, puede ser, ¿no? Pudiera ser. Hemos venido como si es la última. Eso es adorar. Hoy, mañana no sé, pero hoy contigo, Señor. Y este pueblo de Israel, que de verdad, que yo si hubiera sido el pueblo de Israel, hubiera quitado algunas hojas de la Biblia, porque la verdad que los pobres, pero en el fondo es como tú y como yo. También hubiera quitado algunas hojas de mi vida cristiana pero Dios, es lo que te digo, aún así Dios dice, ven conmigo eternamente.
aun sabiendo cómo eres, aun sabiendo lo que vas a hacer la semana que viene, conmigo eternamente, sin miedo. En Cristo, el Padre está complacido. ¿Y qué ocurre? Empiezan a adorar por temor, adoran por temor. La cosa sigue y al final, ¿sabéis qué echan? Los cimientos de... Vamos al versículo, en el mismo capítulo 3, versículo 11. Y cantaban, alabando y dando gracias al Señor, diciendo, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo aclamaba con gran júbilo, alabando al Señor, porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Versículo 12. Y muchos de los sacerdotes, de los levitas y de los jefes de la casa primera, viendo echar los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras muchos otros daban grandes gritos de alegría. Y no podía distinguir el pueblo el clamor de los gritos de alegría, de la voz del lloro, porque clamaba el pueblo con gran júbilo y se oía el ruido hasta de lejos. Bueno, pues finalmente consiguen echar los cimientos del templo, pero también anota aquí Esdras, en este libro está anotado que cuando echan los cimientos, oye, que ya podíamos decir, pues se acerca el templo, hubo unos que lloraron, que eran los sacerdotes, los jefes de las casas y sí, vamos a decir, la gente mayor. Los más ancianos lloraban. Eran gente que había visto el primer templo, o sea, que tendrían ya unos cuantos años. Se supone que habían estado 70 años exiliados, pues ya tenían edad. Pero cuando ven las medidas del templo lloran, se ponen a llorar. ¿Sabes por qué? Porque estaban calculando que no iba a ser tan grande como el primer templo, el de Salomón, que había sido, eso era una maravilla de la humanidad, no había un templo como ese. Claro, entonces su valoración, pues no le salían las cuentas seguramente, no sé si serían 10 metros, aquella gente mayor no les salía y lo que hacían era llorar. No sé aquí qué pasa con la gente mayor. ¿Somos llorones los mayores? No tiene por qué ser siempre. El problema, ¿sabes qué? Las medidas. Lo que tú y yo estamos acostumbrados a medir. O, a veces, ocurre mucho, cómo miden los demás. O sea, yo te digo, el mundo nos está influenciando mucho. El mundo nos está asustando. El mundo nos está engañando. Incluso podemos ser cristianos que deseen que no haya crisis. No sé si te pasa a ti. ¿Te pasa? Eso es muy peligroso. Decir, a ver si se arregla todo, y si se arregla todo, entonces vamos a ser mejores cristianos. No, Jesús nunca ha dicho, id al mundo cuando esté bien. Al contrario, ¿qué dice? Cuando haya guerras, cuando haya terremotos, cuando haya pestes, dice, el Evangelio será predicado a todo el mundo. O sea, que Dios no nos está diciendo que todo esté bien. Él mide de otra manera, ¿te acuerdas? Porque mide eternamente. Entonces, los más mayores lloraban, pero los más jóvenes, ¿qué hacían? Se alegraban, ¿veis? Pero todo dependía por cómo lo vieran. Quizás los jóvenes no tenían tanta influencia de lo pasado. No habían visto nunca el templo de Salomón. Lo que estaban viendo era lo primero, pues estaban gozosos. Las primicias, venga, vamos. Entonces, hubo ahí un poco de... dice, no se podía distinguir, ¿no? No se podía distinguir el gozo del lloro. Bueno, pues así estamos también en la iglesia. Muchas veces. Unos lloran, otros ríen, ¿no? ¿Quiénes son los que ríen aquí? Depende. Como dicen los ingleses, it depends. ¿Sabes de qué? De cómo mido esta semana. O de cómo miden esta semana. Yo no es por nada, ¿no? Vengo de un país así muy diferente, pero, por ejemplo, me he dado cuenta de que se habla mucho en España del clima. O sea, es increíble. Se habla del clima, vale, yo sé que hay problemas de sequía y todo esto, no vengo yo a arreglar el país, pero a lo que me refiero, escucho conversaciones del clima, o sea, nos afecta tanto que parece que si va a haber buen clima, vamos a estar mejor. Si no hay sequía, vamos a ser mejores cristianos, seguro. Si nosotros ya tenemos el agua, nosotros ya sabemos cuál es el agua. Digo, no quiero ser presuntuoso,
ponerme yo como si fuera un científico, no me refiero tanto a eso, me refiero a las corrientes que vienen, que parece que nos empujan a esperar algo mejor. Pero es que nosotros ya sabemos lo mejor, ¿o no? Claro, somos los que tenemos que decirles a este mundo que sí, que el mundo está fatal, pero que hay un mundo mejor y que se puede vivir hasta hoy domingo. Amén. Claro que sí, hoy también. Los jóvenes sobre todo. Los jóvenes son los que tienen el mejor ojo, la juventud, para ver quién es real y quién no es real. Yo por eso animo a los jóvenes. Ellos tienen el ojo clínico para ver quién es real y quién no es real. Ellos lo distinguen muy bien. Pero también te animo, mira mucho a Jesús. Te va a aclarar de saber quién es el que te lo va a aclarar todo. Pero son los que también pueden cantar, alegrarse porque ven algo nuevo. Quizá los que ya llevamos más tiempo, pues a veces, pues sí, tenemos muchas batallas, hemos visto mucha gloria, mucha gloria. Yo te cuento, como muchos de mis hermanos aquí, de batalla, hemos visto un avivamiento en España. Yo he visto un avivamiento, yo he visto las cárceles llenas de Biblias, yo he visto gente joven con enfermedades terribles, alabando a Dios en lenguas, sin lenguas, con gozo, llorando, gente que había sido desterrada de esta sociedad, dando gozo, dando gloria a Dios de una manera a esta sociedad, que un día les dijo, vosotros no, samaritanos, y hoy están ahí. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta esos samaritanos que la culpa era del pecado. Cuando se entregaron a Jesús, pura adoración. Por eso hay familias aquí hoy en Cristo, y hermanos, hermanas. Acabamos. Vieron los cimientos del templo, y unos lloraban y otros se animaban. Hemos estado hablando hoy de la adoración que nos conecta con lo eterno. Tú y yo adoramos. Cuando leemos la Biblia, si la leemos como hacían ellos, que aunque no estaba el templo, aunque no estaba todavía el cielo, lo leo porque quiero estar en el cielo. Eso es adoración. Si le lees la Biblia a tus hijos, aunque todavía no estamos en el cielo, pero sabes que ellos pueden recibir el cielo hoy, eso es adoración. Cuando oramos, cuando perdonamos, cuando nos amamos, cuando trabajamos fielmente, eso es adoración. Pues eso es eternidad. Y aunque no está todo completo, porque todavía nos queda, ¿quién sabe? No sabemos, pero todavía queda. Vivimos en esa tensión. Estamos salvados, pero todavía falta la glorificación, digamos, ya completos. Esa tensión a veces es difícil de llevar. Solamente con la adoración. Pablo, el apóstol Pablo, también habló mucho de eso, porque también él lo vivió, y habló mucho de la eternidad. Pero también él dice en 2 Corintios, capítulo 4, versículo del 16 al 18, si puede salir ahí, lo voy a resumir. Él dice que hay cosas que no se ven, que son eternas, dice. Bueno, 16, vamos al 17 y luego 18. Donde quiero llegar es al final del versículo, y ahora el 18. Porque dice que las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Cómo podemos ver lo que no se ve? Parece una paradoja, ¿no? Así lo dice Pablo. Es que lo que no se ve resulta que es eterno. O sea, está dando por hecho que hay cosas que no se ven, pero que las podemos ver. ¿Cómo? Adorando. Esas son las medidas de que hablo. Hay medidas que no se ven. No las puedo ver con mis ojos. No las puedo ver solo con mi fuerza o con mi ánimo o con mis ganas. Necesito ayuda de lo alto que me aclare cómo son esas medidas. Dice el libro de Apocalipsis que en el cielo no va a haber templo. Ya no va a haber templo, no va a haber necesidad de templo, porque dice Dios y el Cordero son como el templo, o sea, no hace falta. Pero ¿sabes qué da? Da las medidas de la Nueva Jerusalén. No sé si las sabes. Hoy te voy a poner unos deberes. Busca las medidas de la Nueva Jerusalén, seguro que las sabes. Es una ciudad cuadrada, bastante grande, pero el libro de Apocalipsis, que habla de lo que viene, nos da las medidas exactas de cómo va a ser la Nueva Jerusalén. Si tú y yo, a veces la Biblia nos habla como por ilustraciones, hemos hablado del agua viva. Jesús dice,
Para tener adoración lo que necesitas es fuente verdadera, necesitas una fuente. ¿Y él qué dice? Mi carne y mi sangre son verdadera comida y verdadera bebida. O sea, a veces la Biblia habla metáforas, ejemplos. Las medidas de la Nueva Jerusalén van a ser así. Pero yo siempre pienso, ¿para qué nos ha dado el Señor las medidas aquellas? ¿Por qué me dice que mide 12.000 estadios de largo por 12.000 de ancho? Que sus medidas, que sus puertas, que sus calles. O sea, da una serie de detalles. ¿Sabes por qué es? Porque tú y yo tenemos muchos detalles de esta vida. Sabemos mucho de medir. Y acuérdate lo que dice Jesús. Con la medida que midáis seréis. Nos podemos quedar ahí. Entonces, hay que tener un cuidado con todo lo que sabemos, que está muy bien. Pero si no sabemos lo otro, tú y yo tenemos problemas de sequía, se llama. Eso sí que es sequía del alma. Entonces, medidas exactas de lo que mide la Nueva Jerusalén. El templo, pues bueno, pues quizá no es como tú quieres. Estos tiempos que vivimos, quizá tú lo ves y dices, pues hombre, yo lo haría de esta manera, de la otra. Claro, pero lo que sí sabemos es lo que viene. Acabo ya con esto. Yo el otro día he preguntado, ¿tú sabes cómo es el cielo? Tú has empezado a imaginar cómo es el cielo. El que no imagina, el que no piensa en lo que viene, no anhela. Lo que adoramos es lo que hacemos. La mujer samaritana, ¿qué adoraba? Los hombres, sí, decía que el monte muy bien, pero su adoración era con los hombres. Por eso tenía uno y otro y otro. Esa era su vida, lo que adoraba. Tú y yo, ¿qué adoramos? O sea, adoramos al santo, ¿no? Adoramos al omnipotente, que cuando estamos con él, con esa fuente, nos lleva a la eternidad. Por eso te pregunto, ¿estás pensando en el cielo? ¿O piensas que el cielo va a ser estar con un arpa continuamente? Si tú piensas eso, ¿sabes qué ocurre? Dices, bueno, pues para eso vamos a disfrutar aquí primero, si luego allí ya sabemos lo que va a ser, todo el día alabando al Señor. Y no sé, yo te digo eso porque he tenido el privilegio de ir a algunos museos y antiguamente cuando dibujaban el cielo, siempre, ¿no? ¿Habéis visto? Dibujaban unos ángeles. El cielo no tiene que ver con eso tanto. Es alabanza, es adoración. Pero ¿para qué nos permite el Señor buscarle hoy? Porque lo que pasa hoy se tiene que ver mucho con lo que vamos a vivir. Si fuera una desconexión, si fuera algo tan diferente, tú y yo al final nos quedamos aquí, ¿o no? Sí, quizá tú eres de los que piensas que el Señor no venga tan pronto que mis hijos tienen que disfrutar la vida. ¿Tú estás pensando así? Puede ser. No, uy, que es pequeñito. Es pequeño, quizá todavía le queda un poco disfrutar de la vida, que el Señor venga, pues, cuando haya estudiado, ¿no? Vamos a decir. Es un ejemplo. O yo, ¿no? Pues Señor, espera un poco que todavía no he hecho, ¿no? Si todo lo que estamos haciendo va a estar conectado con el cielo. Yo lo vuelvo a repetir. Yo creo que en el cielo vamos a practicar muchas cosas de las que hacemos aquí, sin pecado. Incluso deportes. Yo estoy convencido de eso. ¿Para qué el Señor nos anima a disfrutar en esta vida tanto? ¿Para qué Él dice, si tú estás en mí, vida eterna, conecta lo de ahora con lo del mañana? Si no vivimos allí, si no anhelamos eso, no te lo puedes ni imaginar. Entonces, esto es la fuente de la eternidad. Porque está Él, el que dice que es eterno. Cuando tú y yo le encontramos día tras día, pues día tras día en la eternidad. Entonces mi ánimo es ese, que el mundo está mal, no lo vamos a negar, pero el cielo está mejor, el cielo está mejor. Y hoy ha habido un trocito de cielo aquí. Hoy hemos estado, lo ha compartido también Ramón esta mañana, en su presencia. El día que estemos allí, lo mejor de todo va a ser, cuando estemos allí, que no hay que empezar de cero otra vez. ¿Sabéis lo que os digo? Aquí tú y yo a veces nos desesperamos porque fallas y dices, buah, venga, lo voy a intentar otra vez. En el cielo no hay que intentar nada, es continuo. Pero lo mejor de todo es que Dios está complacido en que tú y yo estemos con Él eternamente, como somos. ¿Por qué? Porque ve a su Hijo, el Cordero inmolado, que ha derramado su sangre por nosotros. Yo te animo a conocerle, si no le conoces, también esta mañana. Si estás sin Cristo, sabemos lo que estás viviendo. Por eso estamos aquí cada domingo, hacemos reuniones, porque queremos invitarte.
al que te puede dar otra medida de la vida. Muchas gracias por la oportunidad. Que Dios os bendiga. Rey de mi alma, dulce Jesús, la esperanza